8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Esta era la reivindicación que miles de obreros solicitaban el 1 de mayo de 1886, cuando iniciaron una huelga en toda la fábrica de Chicago para exigir a los empresarios una jornada laboral de 8 horas. ¿Sabías cuál es el origen del 1 de mayo y su significado? Esto es lo que he encontrado en internet. Conocidos como los mártires de Haymarket, el 11 de noviembre de 1887, 8 sindicalistas anarquistas que reivindicaban una jornada laboral de 8 horas fueron encarcelados y condenados a muerte por los hechos acaecidos el 4 de mayo de 1886 en la plaza de Haymarket, en Chicago. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Es día festivo nacional en la mayoría de los países del mundo. Desde su establecimiento en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el día 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos de América. A finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a inmigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. En aquella época, las condiciones de vida de los trabajadores en Europa y en Estados Unidos no podían ser peores. La jornada laboral llegaba hasta las 16 horas. Para muchos miles de hombres y mujeres, la jornada se iniciaba a las 4 de la madrugada y terminaba a las 8 de la noche. El salario era escaso y solo permitía ir malviviendo mientras había un puesto de trabajo en la industria. En caso de cierre de la empresa, el destino para las familias obreras era el paro o la emigración. Sus hijos trabajaban desde los 6 años y las mujeres de noche para completar el salario familiar. La miseria y la explotación eran un lugar común entre las clases trabajadoras, así como la represión policial. No es extraño, por lo tanto, que los obreros intentaran terminar con esta situación a partir de la década de 1880. El desarrollo de la industria manufacturera, el perfeccionamiento de máquinas y herramientas, la concentración de grandes masas obreras en los estados del noroeste. Todo esto proporcionó el terreno donde germinó la propaganda de los emigrados. La primera huelga brotó 60 años antes de los sucesos de Chicago, entre los carpinteros de Filadelfia, en 1827, y pronto la agitación se extendió a otros núcleos de trabajadores. Los obreros gráficos, los vidrieros y los albañiles empezaron a demandar la reducción de la jornada de trabajo, y 15 sindicatos formaron el Sindicato de Mecánicos y Asociaciones Comerciales de Filadelfia. El ejemplo fue seguido en una docena de ciudades, por los albañiles de la isla de Manhattan, en la zona de los Grandes Lagos por los molineros, también por los mecánicos y los obreros portuarios. En 1832, los trabajadores de Boston dieron un paso adelante en sus demandas y se lanzaron a la huelga por la jornada de las 10 horas, agrupados en débiles organizaciones gremiales por oficios. Pese a que el movimiento se extendió a Nueva York y Filadelfia, no tuvo éxito. Afirmó, sin embargo, el espíritu de combate de los asalariados, que siguieron presionando por sus reivindicaciones. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Esta era la reivindicación que miles de obreros solicitaban el 1 de mayo de 1886, cuando iniciaron una huelga en toda la fábrica de Chicago para exigir a los empresarios
una jornada laboral de 8 horas. Pedían que su gremio fuera incluido en la ley Ingersoll, firmada por el presidente Andrew Johnson en 1868, y que establecía una jornada de 8 horas para todos aquellos empleados de oficinas federales y trabajadores de obras públicas, salvo excepciones y en casos absolutamente urgentes. Pero esta ley no contemplaba a los obreros industriales, cuyas extenuantes jornadas eran de más de 11 horas diarias. El punto culminante de aquellas manifestaciones llegaría 3 días más tarde, el día 4 de mayo, en la conocida como Revuelta de Haymarket, también llamada Masacre de Haymarket, cuando en mitad de una de las manifestaciones un artefacto explosivo fue lanzado contra la policía. Aquel suceso desató una violencia que acabó en un juicio que condenó a muerte a 5 trabajadores y a penas de cárcel a otros 3. Tan solo unos días más tarde, varios sectores de la patronal accedieron a reconocer esa jornada más justa. Los obreros estadounidenses de finales del siglo XIX estaban organizados en torno a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, una especie de sindicato con influencia anarquista que compartía escenario social con la Federación Americana del Trabajo, una federación nacional de sindicatos. Tras la celebración de su cuarto congreso en octubre de 1884, la Noble Orden anunció que reclamaría una jornada de 8 horas y que, en caso de no reconocerse ese derecho, sus afiliados irían a huelga. Sin embargo, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo ordenó por carta a todas las organizaciones que aglutinaba que ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1 de mayo, ya que no hemos dado ninguna instrucción al respecto. Los trabajadores, al no sentirse representados, tacharon al sindicato de traidores al movimiento obrero y siguieron adelante con sus reivindicaciones. La prensa calificó sus demandas de indignantes e irrespetuosas y de delirio de lunáticos poco patriotas, y las compararon con pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El periódico The New York Times recogía el 29 de abril de 1886, en las jornadas previas a aquella huelga, que además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas. El 1 de mayo de 1886, unos 200.000 trabajadores se declararon en huelga. En Chicago, donde las condiciones laborales eran aún peores que en otras ciudades, las movilizaciones no cesaron y continuaron durante los días 2 y 3 de mayo. La empresa de maquinaria agrícola McCormick siguió con su producción gracias a los empleados que no se habían adherido a la huelga y que popularmente se conocen como esquiroles. El resto de obreros, alrededor de 50.000, habían sido disueltos de forma violenta por la policía mientras participaban en una concentración el día 2 de mayo. Al día siguiente celebraron una nueva manifestación, y cuando sonó la sirena y los esquiroles salieron, se inició una batalla campal que terminó con 6 obreros muertos y varias decenas de heridos a manos de la policía. Tras el suceso, el periodista Idor Fischer, redactor de Arbeiter Zeitung, un periódico anarquista escrito en alemán, se apresuró a imprimir 25.000 octavillas llamando a las armas y convocando una protesta para el día 4 a las 4 horas en Haymarket Square. El texto de las octavillas decía lo siguiente: al terror blanco respondamos con terror rojo. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Finalmente, los manifestantes consiguieron un permiso del alcalde para celebrar un acto el día 4 de mayo a las 19:30 horas. El alcalde acudió y, para garantizar la seguridad, estuvo en la plaza hasta las 21:30 horas. Durante el discurso de Sommerfielden, un pastor metodista socialista, anarquista y laborista, alguien escondido entre la multitud arrojó una bomba contra la policía, matando a 6 agentes e hiriendo a otros 60. En ese momento se desató el caos, y los agentes cargaron contra la multitud, abriendo fuego indiscriminadamente. El balance fue de 38 obreros muertos y 115 heridos. Los líderes de la manifestación fueron rápidamente detenidos y 8 de ellos sometidos a un cuestionado proceso judicial. Aquel fue el punto de partida para iniciar una auténtica caza de brujas contra el movimiento obrero estadounidense. Una tras otra, se sucedieron las redadas policiales y las detenciones se contaron por centenares. Mientras esto sucedía, la prensa, encabezada por el Indianapolis Journal, el Chicago Tribune e incluso The New York Times, definieron a los huelguistas como truanes y malhechores, y calificaron su protesta de locura,
al reclamar una jornada laboral de 8 horas, atacándoles sin piedad. A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Todo esto se convirtió en el caldo de cultivo idóneo para que el sistema judicial escenificara un juicio que en realidad no tuvo ninguna garantía. Tras más de un mes para poder formar un jurado, para ello fueron entrevistadas 981 personas, el 21 de junio de 1886 empezó un proceso del que nadie dudaba que estaba más motivado por las cuestiones políticas derivadas de enjuiciar a un grupo de anarquistas que por la implicación directa que estos hubieran podido tener en la explosión. En palabras del anarquista lituano Alexander Berkman, el juicio de aquellos hombres fue la conspiración más infernal del capital contra los trabajadores que conoce la historia de América. El juicio se inició contra 31 acusados, cifra que finalmente se redujo a 8, que serían conocidos como los mártires de Haymarket. Oscar Navy fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Samuel Fielden y Michael Schwab a cadena perpetua. George Engo y Adolf Fischer condenado a pena de muerte. Albert Persson, que a pesar de no estar presente en el lugar de los hechos, se entregó voluntariamente para estar con sus compañeros, fue ahorcado. August Space y Louis Lange fueron asimismo condenados a la pena capital. Este último se suicidó en su celda el día de noviembre de 1887, un día antes de la ejecución. Antes de morir, August Space dijo: «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Cuando el 11 de noviembre de 1887 se ejecutó a los condenados, un desfile fúnebre formado por 25.000 personas llenó las calles de Chicago para rendirle homenaje. John B. Ogle, que más tarde sería gobernador de Illinois, declaró que los mártires de Haymarket habían sido víctimas de un complot y liberó a los presos que no habían sido condenados a muerte. Años después, un nuevo juicio restauró la memoria de los condenados al demostrarse la falsedad de todo el proceso. En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Haymarket. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os pido que os suscribáis a mi canal y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además que también es una forma de apoyarme. Si te ha gustado mi trabajo, dame tu me gusta. Espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!